esto es un tema que os va a interesar. Consiguió, por ejemplo, que las mujeres fumasen. El cerebro, ¿no?, de la operación, se podría decir, al parecer era este hombre, este Edward Bernays. ¿Por qué se suele decir que consiguió que las mujeres fumasen? Al parecer, en aquel contexto, las mujeres no fumaban principalmente por presión social. Viene este Bernays, el creador de las relaciones públicas, le pregunta a un psicoanalista que se apellida Brill qué son los cigarrillos para las mujeres y le dice son penes. Bueno, una figura fálica es una figura de contraste o de choque simbólico entre lo que es la figura femenina y una figura, digamos, tubular, fálica, que además se fuma y se chupa, ¿no? Del cual además sale un producto, se genera un producto cálido y blanco, que es el humo. Entonces Benito Mussolini, en sus textos fundacionales del fascismo, los fascistas alemanes, nacionalsocialistas como Goebbels, por ejemplo, y tenemos ahora también pues a los políticos españoles también diciendo el Estado somos todos y todo esto. Hola, soy Andrés Calamés y esta es la 14ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy vamos a explorar uno de los documentales más interesantes que yo haya visto. Lo he visto recientemente. Se llama The Century of Self. Quizás lo hayáis visto. En español se traduciría como El siglo del yo, ¿no? Este documental de Adam Curtis profundiza en los procesos de manipulación de masas a lo largo del siglo XX y en cómo las técnicas del psicoanálisis freudiano se integraron en las estrategias de las corporaciones y de los estados para moldear las voluntades de las personas, con todo lo relacionado además con la democracia, etc. Hablaremos del impacto del psicoanálisis en la propaganda, hablaremos de Edward Bernays, un sobrino de Freud que revolucionó el mundo de las relaciones públicas. De hecho, se cree que creó el propio concepto de las relaciones públicas. Y hablaremos también de cómo las élites descubrieron que las masas eran maleables, digamos, lo que cambió radicalmente la forma en la que entendemos tanto la democracia como el consumo. Y luego, como siempre, al final del episodio pasaremos a esos agasajos culturales, ¿no? Una cita y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, descubrí este documental hace poco y la verdad es que me sorprendió mucho. Hay que decir que ya las premisas prometían, ¿no? Hablaba de la psicología de las masas, de la manipulación por parte de los estados y de las corporaciones, de cómo habían hecho para aumentar las ventas, qué técnicas de manipulación y qué técnicas psicológicas utilizaban, y sobre todo hablaban de la figura de una persona que era este Edward Bernays, que era un sobrino de Freud y que había tenido relación directa con él y supuestamente, conociendo bien toda la teoría de su tío, habría aplicado esas técnicas y esos nuevos descubrimientos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a la propia manipulación de las masas y todo. Bueno, era una cosa apasionante. Entonces dije, esto tengo que verlo y tomar notas, ¿no? Entonces lo primero que hice, de una manera muy similar a lo que había hecho cuando habíamos visto aquel otro documental de la teoría sueca del amor, ¿no? Que también os lo traje aquí a entender el mundo en un episodio, pues eso, habiendo tomado notas y habiendo apuntado una serie de datos que nos podían ayudar a arrojar mucha luz sobre las problemáticas actuales, pues lo mismo ocurría con este, ¿no? Entonces pues ya me llevé la libreta desde el principio y me puse a verlo. Impresionante, un caso impresionante. Luego amplié un poco esta información por mi cuenta, lógicamente, pero ya os digo, un tema espectacular. ¿Quién es el Edward Bernays este? Bueno, este tío era un sobrino de Freud que recaló en Estados Unidos. Y como os decía, es, digamos, la persona que llevó a cabo la aplicación de las teorías psicoanalíticas freudianas que habían tenido pues, origen en Austria, de mano principalmente pues eso, de su tío, esa persona tan prestigiosa como era Sigmund Freud, y consiguió llevarlo al ámbito de las relaciones públicas. Al parecer, cuando él empezó a hacer esto, no existía ese concepto, el propio concepto de los PR, ¿no? Que dicen en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, las relaciones públicas. Y claro, lo llevó a cabo, lo utilizó, lo implementó con tanto éxito que se convirtió en un personaje crucial para el siglo XX. Es curioso porque se habla poco de esta persona. Ya me habíais propuesto, bastantes de las personas que me escucháis, que mencionase a este personaje, pero he de reconocer que no sabía mucho sobre él. Entonces, en estas últimas semanas he estado indagando un poco y la culminación de esa indagación ha sido la visualización de este documental. Apasionante. Pues ya digo, se le considera como el padre, ¿no?, de las relaciones públicas modernas. Bueno, entonces, él lo que llevó a cabo fue una especie de adaptación de las propias ideas psicoanalíticas a la manipulación de los deseos inconscientes, ¿no? Muchas veces
incluso hoy en día, cuando se habla de el tema del marketing y se habla de llegar a la mente de las personas, etcétera, muchas veces se habla de una apelación a los miedos más profundos y también a los mayores sueños, ¿no?, que pueda tener la gente, a aquellas cosas que la gente anhela, que la gente desea. Bueno, pues personajes como este, como Edward Bernays, son al parecer son al parecer las personas que iniciaron toda esta manera de aludir a esas emociones tan profundas, primarias casi podríamos decir, ¿no? Se desarrolla, o sea, luego desarrollan el concepto del la ingeniería del consentimiento, que le llaman Engineering Consent. Había una relación muy estrecha, esto lo veremos a lo largo del episodio hoy en día, entre la apelación a los consumidores y la apelación a los votantes, siendo los votantes una suerte de clientes de las élites políticas en determinado momento, ¿no? Se produce una especie de traslado del concepto de la democracia que pudiese haber antes, que habría que ver también cómo era en esas sociedades, en la sociedad pues del siglo XIX en Estados Unidos, etcétera, a una democracia más clientelar, digamos, o una democracia en la cual la gente, a cambio del voto, estuviese como pidiendo cosas, como si su voto fuese una pequeña moneda que ellos tienen para pedir cosas, ¿no? Pero bueno, llegaremos a eso más tarde hoy a lo largo del episodio. Bien, entonces este hombre juega un papel clave en lo que es la transición desde una sociedad basada en objetos, digamos, que puedan ser necesidades. Se habla en el documental de que había un paradigma previo a la implementación de estas técnicas en el cual los objetos y los bienes que la gente fuese comprando siempre respondían a algún tipo de necesidad o utilidad, pero a partir de un momento desarrollan una idea a partir de la cual los objetos se empiezan a asociar con otras cosas, ¿no? Pues con prestigio, con el deseo, con que si lo tienes, pues vas a ser una persona que socialmente va a ser vista de otra manera y tal. Esto nos puede parecer ahora totalmente normal, lo encontramos, es algo que vemos todos los días, pero al parecer en la época previa a la implementación de estas técnicas no era algo tan corriente. Ahora lo tenemos ya muy asimilado, ya si decimos, sí, es cierto que hay ciertas marcas, hay ciertos productos que están asociados a una imagen social y tal, pero al parecer antes no era algo tan normal. Bueno, entonces tengo aquí mis notas y os voy a ir así comentando varios temas. Por ejemplo, consiguió, esto es un tema que os va a interesar, tuvo varias campañas este hombre, ¿no? Consiguió, por ejemplo, que las mujeres fumasen. Vamos a ver, cuando se dice que lo consiguió, no es que lo haya hecho él solo, evidentemente contaría con equipos, con mucha influencia, conocía gente en las altas esferas, etcétera. Entonces era un grupo de colaboradores, digamos. Pero el cerebro, ¿no?, de la operación, se podría decir, al parecer era este hombre, este Edward Bernays. ¿Por qué se suele decir que consiguió que las mujeres fumasen? Al parecer, en aquel contexto, las mujeres no fumaban principalmente por presión social. Se entendía que una mujer fumase pues era algo como... Bueno, no era propio de mujeres, era propio de hombres, ¿no? Hasta entonces era así como se veía. Una mujer pues era una cosa como más delicada, que tenía que dedicarse a otras cosas y tal, y la mujer no estaba, digamos, bien visto que fumase. No por nada particular, sino que era como se veía en la sociedad de esa época, al parecer. Esto me recuerda, por cierto, una anécdota de un tiempo en el que yo estuve trabajando de profesor en un pueblo en las montañas, digamos, a las afueras o ya a la salida de Galicia. Estoy trabajando allí de profesor y era un pueblo allí entre las montañas. Yo me iba en tren. Os cuento esta anécdota, si la meto aquí en medio. Me iba en tren tal día como un martes y volvía un jueves al final de la tarde, ¿no? Trabajaba allí 3 días de manera intensiva como profesor de composición, de música y armonía y todo esto. Y estando en aquel pueblo, pues tuve así como estaba solo siempre, el tiempo que no estaba trabajando, estaba por allí pues tomando un café o leyendo allí en un banco, en una cafetería, lo que sea, pues tuve interacciones interesantes. Y tuve una interacción que nunca me olvidaré con una señora. Allí yo estaba leyendo en un banco y fue una de estas situaciones en las cuales sientes que una señora mayor se está acercando a ti y ya va hablando, te va diciendo cosas, todavía no sabes muy bien qué quiere, pero ella te habla, escuches o no, ella empieza a hablar y se va acercando y luego ya va viendo si tú estás escuchando, ¿no? Es una cosa que hacen así algunas personas mayores que me resulta muy curiosa. Entonces iba acercando y va hablando, bla, 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 y cuando me quiero dar cuenta, cuando ya por fin sí puedo entender qué me está diciendo, dice, es que has muy... Bueno, lo en gallego, ¿no? Pero lo traduzco.
es que las mujeres hoy en día, claro, están aquí, no las ves ahí en la terraza, están ahí bebiendo cubatas, están ahí bebiendo cerveza y tal, incluso fuman y tal. Buah, en mi época era impensable eso, que una mujer, decía, era impensable que una mujer bebese e fumase como un home, decía, ¿no? Como un hombre. O sea, era impensable en su época, nos comentaba, que ver a una mujer fumando y bebiendo, ¿no? Normalmente la bebida y el tabaco, pues en la época se supone de esa señora, nos cuenta ella, estaba visto como, pues supongo que ligado a mujeres pues de no muy buen vivir o con profesiones, digamos, pues delicadas, digamos, ¿no? En donde se produce una transacción, una suerte de venta del cuerpo y tal. Claro, esto es curioso, porque cuando ocurren estas cosas, la gente automáticamente lo primero que hace es reaccionar mal y decir, bueno, porque vienes una época que era todo atrasado, era todo negativo, era todo tal. Vale, sí, es bien, eso está bien, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, hay que ver cuáles eran aquellos contextos, hay que ver cuál era la gente que efectivamente lo hacía en aquella época y por qué había esa suerte de diferenciación entre lo que se supone que podía hacer un hombre y podía hacer una mujer. Eso, evidentemente son temas muy complejos. No estoy diciendo en absoluto que estuviese bien que a las mujeres se viese mal que las mujeres fumasen o bebiesen y se viese bien que los hombres fumasen y bebiesen. Para nada estoy de acuerdo con eso. Solo quiero decir que el origen de esas cosas... yo lo que me gustaría es que no seamos condescendientes cuando nos referimos a gente de otras épocas y que cuando nos referimos a las mujeres o cuando nos referimos a los hombres, etc. No me gusta esa especie de condescendencia. Quiero decir que pudiese darse la circunstancia de que en aquella época pudiesen ser, por ejemplo, grupos de las propias mujeres de, digamos, con unos mejores modos de vida o quizás con más medios, las que estableciesen una suerte de código moral a partir del cual las mujeres que sí lo hacían o sí vivían de esa manera, quizás, no lo sé, pero quizás siendo más libres, quizás, o haciendo un poco más lo que ellas querían con sus cuerpos o con las sustancias o lo que fuese, que fuesen percibidas por ese otro grupo de las propias mujeres como pues, mujeres con vida disoluta o que no se cuidaban tanto o que no eran tan elegantes o lo que sea. No lo sé, lanzo la pregunta porque siempre parece que se pone todo el peso sobre una suerte de entes abstractos que no se sabe muy bien quiénes son, pero podemos ver, por ejemplo, que en la mente de esta propia señora todavía estaba como mal visto, ¿no? Y claro, siempre nos referimos a esta gente de una manera como... no yo, quizás, vamos, yo no lo hago mucho, intento no hacerlo, pero hay mucha gente que se dirige a personas como esta señora que estoy mencionando de una manera súper condescendiente. Es decir, ella no tiene criterio propio, sino que ha sido sencillamente víctima de unas circunstancias y de unos, digamos, unos modos sociales, unas ideologías que la han convertido a ella misma en víctima de sus propios deseos, ¿no? De sus propios quereres. Es decir, esta señora, por lo típico, esta señora es machista o esta señora es anticuada o es tonta y tal. Y quiero decir, y puede haber elementos que la gente sí haya interiorizado que sean fruto de una época en concreto y que luego contrasten con concepciones que pueda haber en una época posterior. Por supuesto que lo hay. Hay personas mayores que, podríamos decirlo así, incluso arrastran formas de ver las cosas que no aceptaríamos hoy en día. Pero no creo que debamos ser condescendientes con esas personas, sino que creo que deberíamos analizar un poquito mejor las situaciones y ver por qué ocurría aquello, pues de quién era la culpa en caso de que la hubiese o cuál era el contexto y tal, para entenderlo un poco mejor y no sencillamente referirnos siempre como no, las personas mayores son todas tontas y no entienden nada y son anticuadas y todo lo hacían mal, no como nosotros que somos los jóvenes, los listos, los que sabemos todo y somos los más abiertos y tal, porque además spoiler, no somos los más abiertos ni somos los más listos del mundo mundial, ni hemos inventado la rueda. Eso ya lo anticipo también, porque a veces también tenemos un poco ese síndrome. Pero bueno, por analizar un poco el caso, ¿no? Me llama la atención aquello de lo de la señora. Entonces, al parecer, pues lo que os decía, en la época esta del Edward Bernays, al principio de su carrera, digamos, y de sus primeras campañas de, pues eso, de marketing y de relaciones públicas y tal, que las mujeres fumasen no estaba muy bien visto. Entonces, claro, lo que decían era que las propias marcas de tabaco, que ya empezaban a ganar bastante poder, eran marcas que habían tenido una pujanza, digamos, institucional bastante fuerte, eran compañías grandes que habían contado con ayudas, además de los gobiernos también. Sabemos que los gobiernos muchas veces defienden a esas compañías en otros países o defienden los intereses de esas otras compañías en otros países, pues sobre todo con lo que tiene que ver con el tabaco. Imaginaos la influencia que habrá tenido a lo largo de la historia Estados Unidos, su ejército, su presión, su política y sus diplomáticos en países
por ejemplo, como aquellos en los que se cultiva tabaco. Imaginad la influencia que habrán tenido ahí para que luego estos Philip Morris y todas estas otras compañías, mega compañías tabacaleras, todas esas marcas, hayan desarrollado su industria con productos de esos sitios. Imaginad la presión que habrán hecho. Por eso se generan esas compañías tan grandes y por eso esas megacorporaciones, esos pseudo-monopolios y esas oligarquías, en este caso, por ejemplo, de la industria tabacalera, ¿no? Pero en todo caso, esas mismas industrias, esas mismas corporaciones podrían decir: ostras, es que nos falta la mitad de la gente. Es decir, la mitad de la gente, más de la mitad de la gente, porque parecer hay ligeramente más mujeres que hombres, más de la mitad de la gente no fuma. Y claro, estamos perdiendo una clientela que alucinas, ¿no? Entonces empiezan a contactar con gente como este Bernays, para decir, oye, a ver cómo podemos solventar esto, ¿no? Entonces se inventan varias cosas. Al parecer, Bernays, una cosa que hace es llamar a un tal A.A. Brill, que era un psicoanalista de la época que estaba operando y que tenía también las enseñanzas del propio tío de Bernays, es decir, era psicoanalista freudiano, y le pregunta, le hace una consulta de decir, oye, ¿qué significa simbólicamente, ya sabéis, en el orden, digamos, simbólico dentro de lo que tiene que ver con la teoría psicoanalítica, qué significan los cigarrillos para las mujeres, ¿no? Y Brill les dice, básicamente le dice, seguro que con muchos matices, le habrá hecho un informe, lo que sea, pero básicamente le dice, son penes. Bien, esto me hace gracia porque podría servir como argumento para todas aquellas personas que, criticando el concepto del psicoanálisis y utilizando el típico argumento de que el psicoanálisis siempre tiende a llevarlo todo al campo de la sexualidad y la sexualización, de las corrientes sexuales, las corrientes de muerte y tal, como una suerte de, no sé, sí, como de sexualización totalizadora, que creo que no es una crítica demasiado legítima al psicoanálisis, pero bueno, en este caso pudiera parecerlo, ¿no? Porque viene este Bernays, el creador de las relaciones públicas, le pregunta a un psicoanalista que se apellida Brill, le pregunta qué son los cigarrillos para las mujeres y le dice son penes. Bueno, es la figura, o sea, son penes, que es una figura fálica, es una figura que simbólicamente tiene como una especie de contraste o de choque simbólico entre lo que es la figura femenina y una figura, digamos, tubular, fálica, que además se fuma y se chupa, ¿no? Y del cual del cual además sale un producto, se genera un producto cálido y blanco, que es el humo, etcétera, etcétera. O sea que simbólicamente sí que están muy cargados, ¿no? El cigarrillo y el tabaco y tal. Vale. Entonces le dijo, al parecer, le propuso a Bernays, este Brill, que le dijo algo como challenge the idea. Le dijo, intenta, digamos, cuestionar esa idea, a ver cómo puedes darle la vuelta y tal. Entonces, al parecer, idearon una cosa que fue contactar con un grupo de suffragettes, que eran estas sufragistas, diríamos en español, le llaman así en inglés suffragettes, que eran, pues eso, mujeres, digamos, tanto concienciadas con el propio sufragio femenino como digamos, una especie como de abanderadas de la causa de la emancipación femenina, unas protofeministas o propiamente feministas, podríamos decir, esas sufragistas, y se les da tabaco para fumar en público, en un evento así muy multitudinario que no me acuerdo cuál era, tenéis que disculparme. Podéis ver el documental. Por cierto, una cosa, está en YouTube, en el propio canal de este tío, del Adam Curtis. Podéis ver el documental, está disponible, son 4 episodios, es una pasada. Es largo, son casi 4 horas que me he jalado y tomando notas y tal, pero bueno, es muy interesante, la verdad es que es súper interesante. No sé si está subtitulado en español o no, a ver, la verdad es que está en inglés, si entendéis inglés y os gusta, pues lo podéis ver ahí. Ya digo, en español yo no lo encontré, tampoco lo busqué, vi en el canal oficial y lo vi y tal, pero a lo mejor lo podéis encontrar en español si no controláis mucho de inglés. Pero eso, que lo tenéis en YouTube, ¿vale? Bueno, pues contactan con estas tías, les dan de fumar y hacen que fumen allí en público y tal, lo graban en vídeo, hacen una serie de... hacen como una gran burbuja de todo aquello, ¿no? Vale. Entonces, la campaña era el llamar a los cigarrillos antorchas de la libertad. Se inventaron ese término, Torches of Freedom. Entonces, entre la figura fálica, entre el tema de las antorchas de la libertad, las suffragettes, el del empoderamiento femenino y tal, se asocia de repente un producto puramente comercial y un producto puramente de consumo, como son los cigarrillos. Quiero decir, se puede prescindir perfectamente de los cigarrillos y de fumar. Yo he sido fumador muchísimos años,
y siempre he dicho que a mí me gusta el tabaco, es una sustancia muy interesante, muy tal. Ahora ya no fumo. Pero entonces el tema de que te dejen fumar o no, de todo esto, ya sabéis que, bueno, aquí ya hemos hablado alguna vez del tema este de las drogas, de si alguna gente habla de legalizarlas. A mí no me gusta el término de legalizar, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo, como para no estarlo, ¿no? Con aquello que proponía Antonio Escotado, que hablaba digamos, de derogar la prohibición, no de legalizar. O sea, legalizar supondría que sí, se empiezan a vender, pero a través de los gobiernos, con todo tipo de licencias, de prebendas, de cortapisas, y claro, pagando pues un 21% o o el porcentaje que les dé la gana, ¿no? De impuestos por esas drogas. Claro, eso así no vale, ¿no? O sea, es que casi sería mejor derogar la prohibición y cada uno las venda como quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿no? Sin tener siempre que tener el miedo ese a que te cojan. Con lo cual, ese miedo, una de las cosas que hace es inflar el precio y bajar la calidad, porque las drogas se cortan y se producen de peor manera, para aumentar los beneficios ya, dado el riesgo que se corre, ¿no? Pero bueno, no es el tema de este episodio, el tema de las drogas, sencillamente el tabaco, quiero decir que es una sustancia de la que se puede prescindir, habrá gente a la que le guste, la quiera consumir, otra a la que no, eso ya cada uno, pero en caso de querer consumirla, si lo haces es es como algo extra, ¿no? Es una cosa que quieres consumir a nivel extra. Entonces se genera una especie de conexión entre ser una mujer independiente, una mujer con ideas fuertes, una mujer que quiere tener algo que decir y el hecho de fumar. Entonces, pues básicamente se incorpora a las mujeres en el tema al tema del tabaco y tal. Y ya en las próximas décadas veremos siempre, pues ya en las películas, en todas partes, y recordaréis de vuestros familiares o vosotros y vosotras mismamente, en los 80, en los 90 y tal, todas esas imágenes, esos vídeos, esas fotos de gente fumando indistintamente, hombres, mujeres. Las mujeres yo creo que fumaban muchísimo en los 80 y los 90, yo por lo que he visto en vídeos así familiares y tal, todo el mundo fumaba, casi todo el mundo. Entonces, bueno, básicamente sirvió como para romper una suerte de tabú social y de establecer una suerte ¿cómo diríamos?, de duplicación del mercado potencial, ¿no?, de las tabacaleras. O sea, un tema tremendo. Luego, al Bernés también se le asoció con una suerte de venta o de maniobra para vender la democracia en Europa, ¿no? Estamos hablando en el tiempo de posguerra. Al parecer es contratado por el gobierno de los Estados Unidos para acompañar al presidente Wilson a París tras la Primera Guerra Mundial, al parecer, ¿no? Entonces allí se le pide básicamente que se promocione la democracia como un sistema político deseable. En una época en la que había imperios, había gobiernos, digamos, de corte un poco más autocrático, etc., que se empiece a vender la democracia como un sistema político deseable. Luego veremos incluso el otro cambio que hace a nivel de concepto de la democracia, que incluso la llega a configurar este hombre como si fuese una suerte de paliativo. Es decir, el hecho de votar como que te ofrece un alivio, ¿no? Como que te da la sensación de que estás en control. Pero bueno, eso lo veremos un poco más tarde. Básicamente se vaya a vender la democracia y tal. Entonces, en ese tiempo de entreguerras, digamos, Bernés llega a decir que mientras hay guerra, en los tiempos de guerra, es más fácil todavía manipular. Las emociones están a flor de piel, todo el mundo está nervioso, etc. Pero él cree que en periodos de paz también es posible. Con las herramientas adecuadas también es posible manipular a la población. Y manipular en el sentido de activamente influir en las propias creencias de la gente, pero todavía más, y esto es lo más importante, ver cuáles son esas creencias, esos sueños, pero también esos miedos de las personas, de esa población, y tratar de leerlas para, entre comillas, darles lo que quieren o que crean que les estás dando lo que quieres, para que luego pues te voten o compren tus productos, etc. De ahí, una vez más, esa colusión, ¿no?, entre las corporaciones, el corporativismo y y los estados, ¿no? Esa dupla, ese conchavamiento del que hemos hablado tantas veces. Pues al parecer se lleva a cabo esa maniobra, ¿no?, en Europa. O sea, se le encomienda, con esa influencia que empieza a tener Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, también después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el plan Marshall y tal, se le encomienda vender la democracia, básicamente. O sea, estuvo metido en unos fregados de gran calado. Yo creo que vais a alucinar con todo lo que vamos a ir viendo aquí, y si veis el documental, pues más todavía. Vale, luego, ¿qué más ideas tengo por aquí?
Bueno, hay aquí un concepto que os voy a adelantar rápidamente, aunque haré un vídeo seguramente es profeso para esto, que es el de que, esto no viene en el documental, se me ocurrió, o sea, empecé a pensar en esto mientras lo veía, como unas de estas ideas que te aparecen así fugazmente, me di cuenta de que esa creación artificial del consumismo, no del comunismo, del consumismo, generaba una necesidad hacia arriba, digamos. Ahora me explico. ¿Cuál sería una necesidad hacia abajo? El crear escaseces artificiales, de las que he hablado aquí 8000 veces. Esta semana en los 2 directos que hice también lo he mencionado varias veces. La famosa escasez artificial, ¿no? De la que os hablo tanto. Eso sería para mí una especie de necesidad hacia abajo, en el sentido de que ni siquiera tenerlo necesario para vivir uno tranquilo, ¿no? Pero aquí os adelanto una idea que voy a desarrollar y que seguramente haga un vídeo sobre ella. Escribiré un pequeño texto y haré un vídeo sobre ella, que es la de crear luego una necesidad hacia arriba. Físicamente, ya desde los tiempos de los campos cerrados, de los enclosures, de todo eso lo que hemos hablado ya muchas veces, de cómo el propio poder, como los propios reyes, como los propios estados o protoestados, generaban una situación de, digamos, de necesidad de trabajo, es decir, ya no se podían servir por sí mismos porque les habían quitado los espacios comunes, los campos comunes, etcétera, y ya no les quedaba más remedio, digamos, que trabajar para el noble de turno, para el empresario de turno, el corporativista de turno, para tener lo mínimo para poder vivir. Es decir, ahora estás siempre en deuda, siempre estás bajo mínimos, no te vales por ti mismo, tienes que vender parte de tu fuerza de trabajo a alguien o todo eso, tanto para poder subsistir como para que te den monedas y con ellas poder pagar impuestos. Es ese conchavamiento entre pues, esos nobles, esa especie de, como de aristocracia y del Estado, ¿no? Eso sería una especie de necesidad por abajo, ¿no? Este tema todo de la deuda, que además está muy estudiado hoy en día también, en esta sociedad en la que vivimos, en la que uno ya nace en deuda siempre. Para tener una casa tienes que estar en deuda, te suscribes a todo y estás en deuda permanentemente. Es decir, casi todo el mundo hoy en día empieza el mes en menos 700, menos 800, menos 1000 y pico, de tal manera que no puedas salirte de la rueda de ratón y tengas siempre que trabajar, o en este caso, pues trabajar para alguien, digamos, ¿no? Bien para una corporación o bien para el propio gobierno. Pues eso sería una necesidad hacia abajo. A partir de un momento, esta gente descubre que también se pueden generar necesidades que vayan más allá de lo que uno necesita. Es decir, que sienta como que necesita cosas que realmente no crear una necesidad donde no la había, ¿no? A través de la manipulación. Por eso me gustaría llamarlo, no sé, acuñarlo ahora, que a lo mejor ya lo he estudiado alguien, pero bueno, no me suena. Crear eso, una suerte de necesidad hacia arriba, ¿no? Es decir, más allá de las propias necesidades, para autoabastecerse, para autosustentarse, habría esas otras necesidades que son, pues, es que no puedo vivir si no tengo el último iPhone, ¿no? No puedo vivir sin tener una nueva tele, no puedo vivir sin comprarme ropa nueva, etcétera, estar a la última moda. Y me parece un tema interesante, pero bueno, ya lo desarrollaremos en otro vídeo y tal. Vale, venga, seguimos otro poco. ¿Qué más notas tomé por aquí? Littman, dejadme que vea por aquí. Bueno, sí, lo de los objetos, esto lo habíamos hablado. Ah, sí, al parecer habían leído en comunicación con las corporaciones de aquella época, que había en el entorno de las grandes empresas un miedo a que llegase a producirse un punto digamos, de consumo suficiente, que la gente ya no necesitase más, que no necesitase más cosas, sencillamente pues la comida, y hasta que no tuviese esta cosa de estar permanentemente cambiando la tele, el sofá, el no sé qué y tal, sino que estuviesen más o menos bien. Quiero comida, más o menos todo el mundo tiene su casa y tal, y el crecimiento se vuelve de manera, digamos, se vuelve como orgánico y como que se estanca, ¿no? Se estabiliza. Claro, eso le daría mucho miedo tanto a los estados como a las propias corporaciones, ¿no? Ambos organismos necesitan gente que consuma, que esté pagando todo el tiempo, que esté pidiendo créditos, que esté en deuda, que esté consumiendo, etcétera, para poder generar todavía más todas esas dependencias, ¿no? Acumular. Al final es un sistema totalmente predador. Entonces surgía la necesidad de crear una suerte de deseo, ¿no? De deseo continuo, insaciable y tal. Bien. ¿Qué más? Tengo aquí anotado relaciones entre manipulación y democracia. Vale, había un miedo antes de Bernays, en algunos de los propios textos de Freud, a la irracionalidad de las masas, ¿no? Era un rollo como de decir, no me fío de esta gente que tiene como
unas intuiciones y unas tendencias vitales muy fuertes que digamos que si les dejamos hacer algo aquí la pueden liar, ¿no? Puede salir algo muy, muy malo de aquí. Entonces por eso había un cierto paternalismo por parte de las élites, por parte de aristocracias, etcétera. Más adelante en el documental nos contarán cómo, incluso dentro de los medios de comunicación y de las altas esferas en Reino Unido y tal, creían que a la gente no se le podía dejar libre, sino que había que decirle más o menos lo que tenían que pensar, lo que tenían que votar, etcétera, porque al final pues eran borregos, ¿no? Que no sabían nada. Y un poco de eso sí podía haber, pero el tema está en que ellos tengan la potestad o tengan que tener el derecho a decirle a la gente lo que quiere o lo que debe querer, ¿no? Digamos, eso es gravísimo. Pero eso, luego a partir de esta época empiezan a descubrir, las élites empiezan a descubrir que las masas pueden ser manipuladas fácilmente. Entonces ahí se desarrolla el concepto lo desarrolla Bernays al parecer, de democracia como paliativo, ¿no? No como un ejercicio real de una especie de poder popular que emana desde abajo, la democracia somos nosotros votándonos a nosotros mismos y el pueblo y tal. No tanto eso, sino como una suerte de válvula de escape para canalizar esas tensiones sociales. Es decir, se genera una tensión social muy grande hacia algo, siempre tienes al otro partido para irte para allí, ¡boom!, votar a esa gente y que se te vaya... liberar esa tensión votando en contra de, ¿no? Y luego estás en ese otro partido, le va bien un tiempo, se van generando tensiones sociales porque ambos partidos son Estado, ambos partidos te roban, y se acumula la tensión y ¡boom!, siempre puedes volver al otro lado a votar al partido contrario, de la ideología que sea, para liberar esa especie de tensión, ¿no? Esa especie de, como de juego así de tenis, pasándoles la pelota los unos a los otros, votando al uno, votando al otro, eso como para liberar tensiones, como utilizar dos muñecos, como utilizar dos sacos de boxeo a los que se les pega, pero realmente no ocurre nada. Pues cuando votas a uno, será ese el que te robe y el que te oprima, y cuando votas al otro, será el otro el que te robe y el que te oprima. Pero es como, es un juego así de trileros, ¿no? Al final. Pues eso, el concepto de válvula de escape es muy potente. De hecho, me vais a permitir aquí en vivo y en directo que apunte aquí rápidamente esto para poder incluirlo en ese vídeo que os dije que voy a hacer. Esto es la magia del directo. Válvula de escape, notas, episodio 14. Aquí delante del público, tanto a nivel audio como a nivel vídeo, tomo una nota para poder hacerlo en el vídeo. Es que no me quiero olvidar, así lo incluyo en ese vídeo. Me interesa este concepto para incluirlo en ese otro vídeo. Bueno, pues entonces sigo. Ya digo, la democracia como un paliativo, ¿no? Es una cosa que me pareció interesantísima de lo que mencionaban ahí. Vale. Era la idea esa de que el voto es compatible con ese control centralizado, digamos, ¿no? Tanto de la economía como de la sociedad en general, pero también de la opinión pública. Es decir, que la propia opinión pública pueda ser dirigida hasta el punto incluso en que se pueda afectar a la propia votación. Esto lo podemos unir con todo aquello que había salido de las supuestas injerencias de pues distintos grupos en lo que tuvo que ver con las primeras elecciones estadounidenses en las que ganó Trump y tal, ¿no? Toda esa influencia en las redes sociales y tal. La primera vez se decía que si era Rusia, que si era no sé qué, que si era no sé cuánto. Esta segunda vez pues ya se ha hablado, ¿no? Directamente pues Elon Musk con Twitter, con X, que ya lo compró directamente, y al parecer pues ahora dicen que pusheaba un poco más, promocionaba más los posts que apoyaban la candidatura de Trump y tal, pero al mismo tiempo la gente dice, bueno, porque si la compró y es suya, puede hacer lo que quiera, o ya cada uno que se informe los otros por otro sitio, que monten su red social propia si quieren y tal. Bien. No todo en este caso no es ni negro ni blanco, ¿no? Porque luego habría que ver también, pues, porque Elon Musk tiene tantísimo dinero, es todo ese dinero que consiguió y todo lo rico que es para tener ese dinero como para comprar Twitter y tal, lo consiguió libremente, como se dice a veces, en el libre mercado y tal, o hubo una gran influencia, un gran apoyo, un gran respaldo por parte del Estado americano, con todo lo que tiene que ver con las patentes, con privilegios, con certificados, con aranceles a otras marcas. Ahora se hablaba de los aranceles que se le van a poner a vehículos que no estén producidos en Estados Unidos, como para proteger la economía interna, y de ese modo, ahora que ya tiene esa empresísima montada Elon Musk, que es Tesla, pues que no tenga tanta competencia externa, etcétera. Bueno, ya nos conocemos todos, ¿no? Ya vamos viendo un poco cómo va el tema, que muchas veces lo digo porque se vende como la raíz de la libertad, prácticamente como si Trump y Elon Musk fuesen libertarios, cuando tienen un componente estatista poderosísimo, ¿no? Trump
le encanta hablar de muros y de vallas, le encanta hablar de aranceles a otros países, le encanta hablar de un Estado fuerte, de hacer América grande. América no tiene que ser ni grande, ni pequeña, ni nada. Tendría que ser lo que quisiese cada gente o cada comunidad de las que viven en aquel territorio al que llaman América, ¿no? Pero muchas veces se deja traslucir ahí que en el fondo sí tienen una concepción del aparato estatal como que tiene que ser algo grande, con un gran ejército, con un gran presupuesto, con que se hagan cumplir las normas, con una policía fuerte y todo eso y tal. Entonces, de libertarios, poco. Pueden ser más de derechas, más de izquierdas, quieren un poco menos de intervención, un poco más, bajar un poco los impuestos, pero bueno, lo máximo que nos vamos a quedar es una especie como de Reagan o de Margaret Thatcher, una cosa así, pero no creáis que son de repente son aquí los adalides de la libertad, nada, ni de coña. Vale, seguimos otro poquito. ¿Qué más figuras claves tenemos? ¿Qué más nos comentan por ahí? Bueno, al parecer, pues lo que os dije, ¿no? Trabajó de manera muy estrecha tanto con empresas como con gobiernos, al parecer con gobiernos de todo el mundo, ¿eh? Estábamos hablando al parecer incluso de dictaduras aquí en Europa, hasta no sé si tuvo relación con Franco. Esto es un tema potente. Aquí no seguir tirando del hilo porque iba a quedar una cosa muy larga y tampoco es que me quiera volver, digamos, un experto en Edward Bernays, ¿no? Pero sí que al menos traerlo y al menos tocar el tema por encima, pero contactó y colaboró con muchas empresas, con muchas corporaciones y con muchos gobiernos, al parecer, tanto dictatoriales como, digamos, democráticos, como totalitarios, autocráticos totalitarios autoritarios como totalitarios democráticos, ¿no? Podríamos decirlo así. Vale, al parecer se asoció también con un tío que se llamaba Walter Lippmann, que era otro teórico del control de masas, hicieron migas, hicieron de las suyas juntas. Al parecer tuvieron influencia en las políticas de comunicación y de propaganda de los Estados Unidos. Por ejemplo, un papel súper relevante, esto lo podéis buscar por ahí, en el golpe de Estado de Guatemala en 1954. Al parecer, quien lo contrató fue una especie de mezcla entre, pues, lo típico, ¿no?, de la CIA y tal, con la United Fruit Company, una compañía americana muy cercana al poder, que lo que hacía era importar fruta de Guatemala y de esos sitios, y es contratado para conseguir manipular a la opinión pública. Se presenta a el gobierno del que estaba entonces, que tengo aquí anotado, creo que era Jacobo Arbenz, se le presenta como una amenaza comunista, ¿no? Bien, podrían ser más o menos comunistas, a lo mejor sí a lo mejor sí tenían esas tendencias y tal, pero se empieza a vender a la gente, tanto fuera del país como dentro del país, se le empieza a vender a la opinión pública que es una amenaza, es realmente peligroso que acabe habiendo allí una dictadura comunista, como las otras que se desarrollaron en aquel contexto geopolítico y también al otro lado del Atlántico y tal. Entonces, de todas estas bueno, y generaron allí revueltas y tal. Entonces, con todas estas artimañas, movieron y consiguieron consolidar o derrocar, pero también consolidar, ya digo, dictaduras en Latinoamérica todo el tiempo. Entonces aquí ya nos metemos en un campo que no es el mío, yo no es algo que yo haya estudiado, pero toda la influencia política que haya tenido el gobierno de los Estados Unidos a nivel violencia y a nivel control en muchos otros gobiernos de otros sitios, ¿no? Al final, siendo esa especie de policía con el mega ejército, las bombas atómicas y con todo el rollo, pues ha influido mucho también en la política de otros países, ¿no? Claro, cuando la gente dice esto, no quiere decir, no, yo quiero un país sudamericano, no sé, un colombiano, ¿no? Imaginemos, o un mexicano. Yo quiero un estado todavía más poderoso, quiero un estado muy, muy, muy poderoso para que pueda más o menos como competir y no ser como no ser como el perrito, el satélite de los Estados Unidos y tal. Entonces, claro, se empieza esa espiral ascendente de querer darle más competencias al Estado, querer que el Estado crezca más y más, y así acabamos fatal, ¿no? Siempre nos pasa algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que pedir menos, no más, por razones obvias. ¿Qué más? Tengo aquí apuntado... tengo aquí apuntado, por ejemplo, que Bernays tenía una casa... Un casoplón en Nueva York, uno de estos pisos en un rascacielos donde, bueno, unen varios departamentos y crean uno muy grande, muy lujoso, muy tal. Allí al parecer se reunía con alcaldes, con empresarios, con políticos, con gente de mucha influencia. Hay vídeos incluso, hacía fiestas allí al parecer y conocía allí a toda la gente, ¿no? Y de ahí le salían esos trabajos, claro, esos trabajitos. Y así es como se iba... Bueno, el tío parece que se hizo millonario, ¿eh? Millonario. De hecho, salen unas cuantas entrevistas en el documental donde se le ve ya, pues así, mayor. Se le ve mayor.
al parecer eso, creo que cumplió más de 100 años, esto no me acuerdo ahora, pero creo que llegó a tener más de 100 años y tal, y al parecer además una fortuna tremenda. Claro, colaborando con tantos gobiernos, con tantas corporaciones, etcétera, y siendo pues esa especie de genio de la manipulación que consigue que a tantas de esas empresas, a tantas personas les vaya bien, pues no me extraña, ¿no? Entonces, pues eso, el piso es las fiestas, los vídeos. En el documental uno lo ve y la verdad es que es espectacular, es súper, súper interesante. Meten un corte en el documental que también me interesó mucho, tenéis que verlo. Sale ahí Goebbels, el nazi, Joseph Goebbels, alabando en la tele. Goebbels, que sabéis, un genio también de la propaganda y todo esto, se estudia yo creo que se estudia, bueno, según me consta, se estudia en las universidades, se estudia en todas partes como, digamos, las increíbles campañas de promoción y de propaganda del nazismo, ¿no? Y cómo iban llegando todas las poblaciones, cómo iban convenciendo a la gente y tal, con imágenes, con símbolos, con una retórica tremenda y tal. Bueno, pues Goebbels sale en un fragmento alabando en la tele el New Deal de los Estados Unidos, el famoso New Deal. Y en el propio vídeo incluye, que esto lo quería yo hacer así, hasta pensé en hacer un reel y tal, por si a alguna gente le pudiese gustar. En el vídeo salía diciendo que no debería haber nada realmente privado, ¿no? De que fuese de nadie en concreto, sino que los principales asuntos de la vida de las personas deberían ser llevados a cabo por el Estado. Ahí tenemos a Goebbels, pues eso, el Estado somos todos, ¿no? Como dice tanto Benito Mussolini como el presidente de España ahora mismo. El Estado somos todos. Entonces Benito Mussolini, en sus textos fundacionales del fascismo, los fascistas alemanes, nacionalsocialistas como Goebbels, por ejemplo, y tenemos ahora también pues a los políticos españoles también diciendo el Estado somos todos y todo esto. Pero bueno, no solo el PSOE, también en su día el Partido Popular en España, con grandes ministros de todo, pero también como de Hacienda, ¿no? Aquel que era Montoro, que era más intervencionista y subió más los impuestos, al parecer, que casi ningún otro gobierno en la historia de esto que dan en llamar democracia en España. O sea que al final en todas partes se cuecen habas. El estatismo le puedes poner capas de pintura por fuera, las que quieras, que al final estatismo se queda, ¿no? En cierto modo. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, luego menciona rápidamente a los hermanos Menninger, habla de cómo a partir de la década de los años 40, 1946, se empieza a hablar de la salud mental y de la enfermedad mental, esos dos conceptos contrastantes, y de cómo eso nos lleva también al campo de la normatividad, ¿no? Y de esa relación que estudiaron, pues por ejemplo, uno de ellos fue Foucault, desde luego, pero también Thomas Sast, que es muy difícil de pronunciar ese apellido, S-Z-A-S-Z, ¿no? Thomas Sast. Cómo estudiaron la cuestión esta de que el que no se amolda, digamos, a la sociedad es tachado de loco. Pero claro, una cosa es un loco que, digamos, una cosa es un loco que pueda contar con una condición, por ejemplo, como la de alucinaciones visuales o auditivas, o algún tipo de esquizofrenia y cosas así. Como alguien a lo mejor sencillamente hay una serie de cosas que no aceptas, una persona cuerda que sencillamente a lo mejor tiene unas formas un tanto especiales o está un poco airada o lo que fuese, pero rápidamente pues si se te da de loco, si se te deshumaniza en ese sentido, se dice que eres loco, que estás loco y que eres un loco y que no estás en tus cabales y que no estás en condiciones ni siquiera de cuidarte a ti mismo, de proteger tu propia vida o lo que sea, se te coge y se te mete en un nuevo tipo de cárcel que inventaron, que es el hospital psiquiátrico, ¿no? Se te mete allí en contra de tu voluntad, seguramente incluso en contra de la voluntad de tus familiares, podría incluso darse la circunstancia, aunque bueno, la importante es la tuya, ¿no? En este caso, y se te mete por tu bien. Entonces, claro, cuando se abre la puerta que se meta la gente en la cárcel, en este caso llamada hospital psiquiátrico, que se la meta
por su propio bien, me parece que es muy peligroso, ¿no? Porque abrimos el melón ya ahí a cosas graves. Pero se ha normalizado en cierto modo y hoy en día pues se recurre también a determinadas medicaciones. Quiero decir, hay casos extremos, ¿no? Hay casos de personas que, independientemente de la sociedad prácticamente en la que se suponga que tendrían que vivir, pues ciertamente no es compatible, ¿no? Hay gente que tiene pues unas reacciones violentas, hay gente que sencillamente no es capaz de convivir o estar cerca de otras personas. Eso lo sabemos todo el mundo, no somos tontos, no hace casi falta ni decirlo, pero sabemos a lo que nos referimos, ¿no? ¿Quién dice lo que es un loco? ¿Quién lo marca, ¿no? ¿Quiénes son esos expertos que pasan a marcar quién es un loco y tal? Yo os recomiendo los libros de Thomas Szasz en general, todos los que tienen que ver con las drogas, pero todos los que tienen que ver con las enfermedades mentales también y con la medicalización de la sociedad, pero también con esa especie de cientificismo cuasi religioso que hay hoy en día. Y que si lo dice un médico, si lo dice la ciencia, si un médico dice que este tío está loco y que hay que meterlo para adentro, se le mete para adentro. Aunque el loco ese no quiera. Y habría que decir, bueno, pero ¿quién es esa gente para tomar a esa persona? Entonces ahí es cuando entramos en lo de que se ve a la gente como a ganado, ¿no? Y como decir, bueno, este individuo, esta vaca en concreto, se comporta de manera un poco rara y a veces da así con los cuernos o hace cosas raras. Nada, hay que aniquilarla o ponerla aparte, hay que aislarla en determinado sitio. Además, como si ese aislamiento y ese sacarte de la sociedad fuese a producir algún tipo de cosa buena, ¿no? O sea, es decir, la típica mala reacción y la típica mala solución que supone el coger a personas que tienen problemas de adaptación y recluirlas o ponerlas al margen de la sociedad o incluso concentrarlas entre ellas, o sea, lo típico, ¿no? De que en la cárcel se hacen unas amistades de la leche. Sales de allí y bueno, ¿con qué gente te relacionaste? ¿Qué tipo de personas había allí? Vas a querer, entre comillas, salir de la delincuencia o de la marginalidad o esto o lo otro. O sea, es decir, es un sistema totalmente perverso y que no funciona, ¿no? Pero bueno, así es como se trata a la gente cuando es en plan ganado, ¿no? Es como lo de crear sitios de leprosos y ponerlos allí al margen y ya está, pues que se mueran allí entre ellos y punto. Al menos vamos a salvarnos los que estamos bien y los que nos merecemos estar bien. Ponemos allí a toda la chusma y nosotros tal. Y para eso hay que poner un filtro y lo que dice Thomas Szasz es quiénes son los que ponen esos filtros y quiénes son los que deciden qué es enfermedad mental y qué no lo es. Es un tema apasionante, os recomiendo sus libros. Tiene la teología de la medicina, es un libro muy interesante. Yo tomé un montón de notas de ese libro, os lo recomiendo. Vale, a ver si tengo alguna otra nota por aquí, dejadme que vea. Vamos a ver, marketing políticos. No, pues básicamente era esto. A partir de un punto... A ver, que tengo aquí yo alguna nota escrita, os la leo. A partir de un punto uno se da cuenta de cómo, una vez más, la vinculación entre el Estado y las corporaciones es total. Bernays trabajando para ambas... Bernays trabajando para ambos sectores según convenga. Esto es una cosa que me llamó mucho la atención del propio documental. Pues conforme uno lo va viendo, se da cuenta de cómo personajes como este Bernays, con una capacidad indiscutible para apelar a las masas, para entender la psicología de las masas, sus querencias, sus anhelos, lo que quieren, lo que desean, lo que temen, estas personas pueden colaborar tanto con las grandes corporaciones como con el Estado. Y aquí yo insisto mucho en esto porque todavía me encuentro, y más que me encontraré, estoy seguro, todas las semanas, a mucha gente que no entiende este concepto de que haya un conchavamiento entre las grandes empresas y los estados, ¿no? O sea, hay gente que, por ser... Mirad, esto lo comento así de manera muy rápida, es un tema curioso. Hay gente que por ser, digamos, ideológicamente considerarse de izquierdas y tener una especie como de enemistad con lo que se entiende por empresas o por los empresarios o por los jefes, etc., únicamente atacan al concepto de empresa, de trabajo asalariado, del empresario, de los ricos y tal. No, es que los ricos hay que acabar con los ricos, tenemos que comernos a los ricos, hay que hacer esto y tal. Dejando a un lado el hecho de que prácticamente todos esos ricos se han hecho ricos gracias al Estado, lo que decimos siempre, a través de prebendas, de privilegios, de licencias, de certificados, de ayudas, en origen incluso a través de generar un montón de personas que podrían vivir a su aire, pero a las cuales se les ha quitado sus modos de vida
originales para que no les quede más remedio que trabajar para otras personas. Es el Estado el que, con sus amigos, ese grupo de esas élites, esa gente que está ahí arriba, esos estamentos, genera una situación, una vez más, insisto, de escasez artificial en la cual a la gente no le queda otro remedio, o para esa gente la mejor opción pasa a ser el vender su fuerza de trabajo, vender su tiempo, vender a veces sus cuerpos o lo que sea a otras de estas instancias como para poder vivir o subsistir, ¿no? Y tener una vida un poco más digna. Pero claro, eso se hace a la fuerza. Entonces es el Estado el que hace ricas a esas personas, es el Estado el que hacía ricos a esos nobles, y es el Estado hoy en día el que hace ricas a muchas empresas, evitando, por ejemplo, que otras empresas de otros países vengan a trabajar aquí, que sea muy difícil montar una empresa, que haga falta un capital mínimo para hacerla, con las políticas monetarias, ofreciendo más o menos flexibilidades para lo que tiene que ver con las deudas o con los créditos, yo qué sé, es que son mil cosas, lo he comentado ya en muchos vídeos, son mil cosas, hacerle, oye, tengo ahí un amigo político porque tengo ahí la competencia que lo está haciendo mejor que yo, me está comiendo mercado, porque no le hacéis una inspección sorpresa y a lo mejor le ponéis un ratoncillo por allí debajo de, no sé, de la cocina o lo que sea, y le cerráis el chiringuito. Eso pasa así de veces. El problema es que al haber un organismo como el estatal, se puede utilizar de palanca a esos amigos tuyos que son los poderosos, son los que tienen la policía, los jueces y a todo, para beneficiarte. Entonces es ese conchavamiento, están digamos, al mismo nivel. No al mismo nivel del todo, porque yo considero que son quienes tienen las armas, quienes tienen la policía, el ejército, son los que verdaderamente mandan, esa es un poco la diferencia, pero los otros están muy cerca, porque si son tan grandes esas corporaciones, esas empresas, si tienen tanto dinero, tanto poder, es por su relación con el poder, etcétera, ¿no? Entonces, claro, atacar solo al empresario, al que tiene dinero, al que tiene tal, y luego nunca dicen nada del Estado, pareciera que, y de hecho se ve muchas veces, que parece, yo soy súper, me gusta la libertad, soy casi una especie como del libertario, anarquista, anarcosindicalista, lo que sea, pero rápidamente pasan a defender al PP o al PSOE o a Podemos o quien sea, en cuanto empiezan a implementar medidas estatistas que suenan a como que son de izquierdas, pero las está haciendo el Estado, ¿no? Entonces no vale, o sea, sois pues una parte más de todo el mundo que apoya la propia existencia del aparato coercitivo estatal. Y luego te encuentras algo similar, pero teóricamente opuesto, en lo que sería una especie como de derecha sociológica, ¿no? Que dice, sí, yo también me opongo al Estado y tal, y soy un nuevo libertario de derechas o paleolibertario, soy anarcocapitalista, soy esto y lo otro, pero solo ataco al Estado siempre y me olvido de que la mayor parte de las grandes empresas, de las megaempresas, megacorporaciones, tienen grandes intereses en que el propio Estado les proporcione las prebendas que les han hecho así de grandes. Es decir, Elon Musk no sería lo que es si no fuese por las ayudas estatales. Lo mismo con quien queráis, Jeff Bezos, Amancio Ortega, you name it. O sea, en general, la propia idea de la corporación, la propia idea de una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, el propio hecho de la limitación de responsabilidades con una sociedad. ¿Qué es eso de que una sociedad no tenga responsabilidades? Y los que están dentro, si de repente tienen una deuda, ya está, cierro la sociedad, me voy y te quedas tú ahí con la deuda. ¿Quién entiende eso? Eso no tiene ningún sentido. Y así con todo, ¿no? Entonces, no podemos atacar al Estado sin atacar a las corporaciones, o no podemos atacar a las corporaciones sin atacar al Estado. Es cierto que en ambos casos a veces se encuentra, desde mi punto de vista, a gente de corte un poco pues más, antiestado, digamos, o de corte más anarquista o libertario, como le queráis llamar, que ataca de una manera, digamos, casi, podríamos decir, más pura a las propias élites, al propio Estado, de tal modo que ellos lo enfocan como que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Digamos, es decir, si no hay esa policía, si no hay esa coerción, no que no haya policía en general, no que no haya nadie, esto se malinterpreta muchas veces, no que no haya nadie haciéndose cargo de la seguridad de la gente y tal, puede haber policía sin necesidad de que sea policía estatal, puede haber, la gente puede estar armada sin necesidad de que tenga que haber un ejército movilizado y a sueldo en todo tiempo y tal, y que tenga que haber misiles y cazas y todo esto. Se pueden hacer muchas cosas de muchas maneras, no solo hace falta un poco de imaginación, hace falta leer un poco de historia también, y hace falta escuchar un poco también y reflexionar y tal, pero no porque todo lo que conozcamos ahora mismo sea lo que existe, quiere decir que sea lo único que puede existir. Esto es una cosa que parece obvia, pero que hay que darle caña. ¿Sigue grabando esto? Sí, sigue grabando. Vale.
Entonces, ya digo, se encuentran unas veces en gente de izquierdas que solo atacan una parte y se encuentran en gente de derechas que solo atacan la otra, cuando al final allí son todos amiguitos. Y estos, ya digo, dependen unos de los otros. Y unos se hacen ricos a los otros y se dan poder, se dan cremita indistintamente, ¿no? Entonces hay que atacar al poder en general, desde mi punto de vista. Es como habría que hacerlo. Vale, pues es lo que decía. Entonces se da uno cuenta de cómo se produce ese conchavamiento, ¿no? Y cómo es una cosa tan importante. Además, de nuevo, hay una suerte en esa especie de tándem de Estado y corporaciones. Se empezó a potenciar primero y luego a vender una suerte de individualismo alimentado por la disponibilidad de una gama más amplia de productos que permitiesen a los individuos expresarse. Ese individualismo que hemos mencionado en algunos otros vídeos, ese vídeo que os gustó tanto de... Bueno, que lo hayáis visto, claro, está en YouTube, de que nacen, viven y mueren solas, ¿no? Ese vídeo que subí en relación al documental de la teoría sueca del amor. En ese vídeo se hablaba de esa especie de individualismo que no mucha gente sabe que provenía esencialmente de las políticas que el Partido Socialdemócrata sueco había empezado a implementar en los años 70, años 80, etc. Y cómo esas políticas socialdemócratas profundamente estatistas, profundamente pro poder, habían empezado a implementar, ya digo, esas políticas que tuvieron como consecuencia esa sociedad actual en la cual la mitad de la gente la mitad de la gente vive sola, una de cada 4 personas nos dicen allí que está muriendo sola en esas sociedades y tal, o sea, un desastre. Y entonces, claro, ese individualismo normalmente se le achaca, se usa mucho esto es el capitalismo, ¿no? Que el individualismo y esto, y tendemos al neoliberalismo y tal. Podemos crearnos espantapájaros que queramos, pero aquí hay que mirar bien de dónde viene todo esto. Entonces, esto del individualismo, una de las ramas uno de los orígenes más interesantes es el tema este de lo de las gamas, ¿no? Que nos comentan aquí en este documental, de qué manera a la hora de establecer una suerte de variedad de productos que tú puedes comprar, por ejemplo, imaginemos una gama de colores de un producto, se está estableciendo una vez más esa suerte de, ya no de falsa dicotomía, pero sí de un falso, una falsa cantidad de opciones, ¿no? Unas opciones limitadas, que es una manera de convencerte de que hagas algo. Pongo un ejemplo. Si vas a un centro comercial, con la fuerza de atracción, además, que los centros comerciales tienen, ¿no? Las grandes superficies famosas que le llaman. Una gran superficie, con las comunicaciones que para allí, que a veces tienen autobuses que van exprofeso a ese sitio y se paran allí y tal. Que a veces son el tipo de cosas que la gente con las que la gente no cuenta, ¿no? Oye, ¿qué problema hay en que de repente se forme un centro comercial y en el centro comercial se ponga una tienda de gafas muy grande, muy exitosa y tal? Eso beneficia a todo el mundo y Digo, a ver, a la persona que tiene una tienda de gafas pequeña en la ciudad vieja de la ciudad donde viva, en el casco viejo, en el casco antiguo de la ciudad donde viva y esté pagando su tiendecita y tenga ahí sus ventas y su cosa, no sé si le va a hacer mucha gracia que esa nueva tienda de gafas inmensa que han abierto en una gran superficie cuente, por ejemplo, con la ayuda de un Estado que le ha puesto un tramo de carretera o de autopista de 3 carriles a la salida de Madrid o de Bilbao, de la autopista donde sea, para llegar a esa zona industrial donde han puesto el centro comercial, que hace que los clientes puedan llegar allí, aparcar, estar allí bien. ¿Quién ha pagado eso? El propio señor que tiene la tienda pequeña de gafas en un sitio que está pagando su tiendita y a duras penas consigue salir. Quiero decir que no es que le sobre el dinero, no es que tenga muchísimas ventas ni nada de eso. Ese señor, en parte, está pagando las infraestructuras ad hoc que el propio gobierno le va a poner a la megatienda de gafas que va a abrir en ese centro comercial, por ejemplo. Entonces, así es como las instituciones y los propios gobiernos generan distorsiones económicas y sociales que benefician la mayor parte de las veces a los más fuertes y a los más poderosos. Esto es tan solo un ejemplo, ¿no? Pero a lo que iba, lo que me parece más relevante todavía es eso. Digo, si vas a un centro comercial con esa fuerza de atracción que tienen los centros comerciales, ¿no? Esas grandes concentraciones de capital y de recursos que son los centros comerciales, ya digo, incluyendo todos esos privilegios que tienen esas zonas comerciales,
Y una vez estás allí, te ponen, por ejemplo, una variedad de pintalabios, digamos, ¿no? Por ejemplo, de muchos colores. Incluso el verde, que nadie se atreve a ponerse, te dicen allí, ¿no? Si quieres ser rebelde, comprarás el pintalabios verde, ¿no? Porque dice, oye, si allí te ponen 8 colores, uno de ellos es el verde y te dicen que el verde nadie lo compra porque es de rebeldes, igual dices, me compro el pintalabios verde porque porque quiero ser rebelde, quiero distanciarme del resto de personas. De pronto te han hecho comprar un pintalabios verde cuando probablemente la postura más rebelde, precisamente, hubiese sido no comprar ninguno. No, entonces, esta es la creación de eso, de falsas dicotomías, de falsos sets de opciones que te acaban llevando hacia la elección de algo que está, digamos, predispuesto ahí para ti. Es decir, se redirige tu elección de lo que debería ser una elección más propia y más autónoma a un juego de elecciones que a ti se te proponen, ¿no? Ese es un poco el tema. ¿Qué ocurre? Que habrá quien diga, bueno, pero es que nunca hacemos elecciones totalmente libres, siempre pues compro esto o lo otro, dependiendo si tengo hambre o no, dependiendo si soy alto o bajo, dependiendo de si tengo más tiempo o menos, de si vivo aquí o no, si hay una tienda de esas cerca de mi casa o no, lo compraré o no, me merece la pena para tener un cuenco tibetano, viajar al Tíbet y traerlo tal, o que me lo traigan a alguien. Si no existiese la posibilidad de que yo vaya a una tienda aquí cerca y me lo den, o que lo pueda pedir por Amazon, pues sencillamente ya no lo compraría. Es cierto que nuestra toma de decisiones depende de las ofertas que nos puede hacer así la gente y tal. La cuestión está en intentar detectar cuando, en la medida de lo posible, cuando esas cosas las sentimos como necesidades cuando realmente no lo son. Es decir, cuando entramos en ese campo ya como de la manipulación. Ahora, eso entre comillas es como problema de cada uno. Por eso, en espacios como en este podcast y en el resto de vídeos que hacemos y todo eso, en estos espacios, a mí una cosa que me interesa siempre es recalcar cómo el saber de estas cosas, el tener cierta información, es lo que precisamente te puede ayudar a ser un poco más libre, si se puede decir así, porque en el momento en el que lo detectas ya luego lo harás o no lo harás, pero al menos eres consciente de si lo haces queriendo o no. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es como el tema de, si no sabemos que el origen esto que mencionamos muchas veces, si no sabemos que el origen del Estado es coercitivo, que tiene como origen el robo, la amenaza, la coerción, que es un esquema totalmente mafioso y lo sigue siendo, si no sabemos esto, corremos el riesgo de acabar pidiéndole más cosas. Ay, pues yo quiero que se encargue de la vivienda, y yo quiero que se encargue de las escuelas todas, y quiero que se encargue de los hospitales, y además quiero que se encargue de la comida también, porque es muy importante. ¿Por qué no nos da el gobierno también la comida? ¿Y por qué no nos da la ropa también? La ropa es súper relevante. Y además ya basta de que haya gente que tenga ropa de este estilo y haya gente que tenga ropa de otro estilo. Yo creo que deberíamos ir todos iguales para ser todos ir todos en igualdad de condiciones y tal. Entonces quiero que eso también lo haga el Estado. Claro, si no conocemos esto, nos puede dar la sensación, en determinado momento, nos puede convencer el Estado de decir, ay, es que el Estado... O sea, se llega a un nivel de infantilismo, esa cosa que llamo a veces esa especie de infancia intelectual donde dices, ay, es que si no hay Estado, ¿quién se va a encargar de los pobres? Y si no hay Estado, ¿quién va no va a haber hospitales, ni va a haber colegios, no va a haber nada. Como si fuésemos tontos, ¿no? O sea, nos han convencido de una serie de cosas. Es como cuando, ¿sabéis esa película? No sé cómo se llama. Hay una película donde la madre y el niño son secuestrados por un zumbao, un criminal, un sinvergüenza. Y la madre, para conseguir sobrellevar aquello, hace un ejercicio similar al que hace el padre de la Vitabella. Es decir, convence al niño de cosas, ¿no? Pues un avión que ven a través de un ventanuco, pues es como un pájaro o no sé qué cosa. Y dentro de la casa juegan entonces utiliza la imaginación del niño como para hacerle un poco más llevadero el secuestro, ¿no? Pues es un poco esto lo que hacen con nosotros, este tipo de manipulación. Es decir, llega un momento donde en nuestras coordenadas mentales no entendemos que pudiese haber hospitales si no hubiese Estado. No entendemos que pudiésemos hacer nada si no hubiese Estado. ¿Y qué hacíamos con la seguridad? ¿Y qué pasa si te roban y no hay Estado? ¿Y qué haríamos con la justicia? ¿Y qué haríamos con no habría carreteras, ¿no? El típico ejemplo que ya lo hemos también mencionado mucho, pero ¿quién haría las carreteras? Digo, pues ya lo dije, ¿no? Pero
yo voy por la carretera y veo allí un grupo de 8 tíos o 10, allí con el alquitrán, con la gravilla, con el camión ese humeando, con las excavadoras, con la apisonadora, y los veo allí poniendo el alquitrán, haciendo el rollo y tal. Digo, bueno, pues si no hubiese... son esos 10 tíos, ¿no? Uno se llama Pepe, el otro se llama Juan, Antonio, Mario, tal. ¿Quién lo haría en ausencia de Estado? Esos mismos tíos, solo que en lugar de pagarle a un organismo intermedio que se está haciendo ahora, quedándose una parte y cogiendo ese dinero y dándosela a una empresa de un amigo suyo para dándole una concesión, uno de estos concursos públicos, etcétera, dándole, en lugar de hacer eso, pues se podría pagar directamente además podría pagarse directamente por la gente que lo fuese a hacer y ya está, por la gente que lo fuese a utilizar, no como ahora que muchas de esas infraestructuras y de cosas se pagan por gente que nunca las va a utilizar y que nunca se va a, entre comillas, beneficiar por ellas. Acaban pagando justos por pecadores. No solo eso, sino que la mayor parte de las veces se dan circunstancias en las cuales los menos, y esto es así, los menos favorecidos acaban pagándole las cosas a los más favorecidos. Se ponen muchos ejemplos que a veces, es verdad que a veces son un poco capciosos y tal, pero otras veces no. Pues como gente humilde le está pagando las universidades a los hijos de las familias que tienen mucho dinero, como el ecologista que va en bicicleta le está pagando la autopista al que tiene un Lamborghini y va por allí a quemar un litro de 20 litros de gasolina a los 100 kilómetros y todo así, ¿no? Bueno, 20 o no sé cuánto consumen esos coches, me imagino que mucho, nunca tuve uno de esos. Y todo así, ¿no? Entonces ahí sí es donde se generan esas distorsiones. Y creo que esto es importante tenerlo claro porque lo cambia todo. A lo que iba, saber de estas cosas creo que nos ofrece cierta libertad en el sentido de que sabiéndolo, más o menos nos podemos defender y al menos dejar de reclamar más, dejar de pedir más y empezar a, si acaso, pedir menos, que se disminuya y horadar. Horadar, atacar, vaciar, boicotear, hacer lo que haga falta para ir, pues eso, sí, saboteando ese poder y haciendo que se vaya viendo reducido, ¿no? Eso me parece crucial. Vale, ¿qué más notas tengo por aquí? Vale, sí, entonces ya decía, se crea esa especie de conjunto artificial de decisiones, que me parece un tema muy interesante. Luego, ¿qué más? A ver si tengo aquí alguna otra nota. Bueno, en el documental luego nos hablan de Matthew Freud, que es hijo de un diputado laborista, que los laboristas sabéis que es la izquierda inglesa, ¿no? Entonces nos hablan de este tío, Matthew Freud, otro miembro de la familia Freud y tal. Van mencionando a varios. Bueno, sobra decir que en el documental iréis viendo cómo otros miembros de la familia Freud, empezando por su hija y, bueno, más gente, fueron utilizando técnicas del padre, ya no técnicas, sino las propias enseñanzas, ¿no? De esa especie de topología psicológica que diseñó Freud y de cómo interpretar esas creencias, esos sueños, no solo sueños en el sentido onírico, sino de anhelos, ¿no? Y cómo interpretar todo eso y cómo apelar a esas emociones, a esos sentimientos, a ese drive, ¿no? Vale, pues uno de los miembros de la familia que nos mencionan es Matthew Freud, que es hijo de un diputado laborista, que el diputado creo que era nieto de Freud, si no me equivoco. Entonces este sería bisnieto en este caso, ¿no? Bueno, pues este también se dio cuenta de que podían utilizar a las celebrities, digamos, a las celebridades, para publicitar marcas en entrevistas, en periódicos, en programas de televisión, etcétera, utilizando una suerte como de contratos de exclusividad del palo, debes mencionar esta marca, tal. Ahí lo ponen muy bien en el documental. Se ve cómo empiezan a contactar con actrices, con cantantes, con gente así muy relevante, y les hace firmar contratos de exclusividad dándoles mucha pasta a esas marcas como diciendo, así es como van ganando poder, ¿no? Como diciendo, oye, si mencionas esta marca 2 veces en esta entrevista y tal, te damos tanto, ¿no? Es como un contrato, o al revés, podría ser tipo, solo puedes dar entrevistas si mencionas estas 2 cosas en la entrevista, ¿no? En el periódico X. Lo cual, pues es un tema interesante y que en principio no parece reportar ningún tipo de
no tiene como nada malo, entre comillas, ¿no? Parece, porque es algo todo como muy, muy voluntario, muy tal. Hay esa apelación al inconsciente de la gente y de asociar pues, a las celebrities con el éxito y con los productos y tal, que bueno, siendo un entorno de libertad no tendría por qué haber ningún problema. El problema está en cuando son los propios periódicos, son los propios medios de comunicación los que no utilizan eso solo como para un producto, etcétera, sino también a nivel político, ¿no? De vótame a mí o de... pues todos los actores de cine y todos los actores de teatro y todos los actores y las actrices de esto y de tal, toda la gente del mundillo de no sé qué, vota a no sé quién. Entonces yo sentiré que eso es lo correcto también. Claro, el viejo truco. Entonces, si tú, por ejemplo, coges a toda la... Si el Estado coge, las élites cogen dinero robado a la población, dinero robado a los trabajadores y subvencionan y untan y riegan de dinero durante años toda una industria como puede ser la del cine en España, por ejemplo, para que luego todos esos actores se vuelvan incondicionalmente favorables a los gobiernos del tipo de aquellos que les han dado ese dinero, lo que crearás es una sensación en general de que si tú quieres al menos acercarte un poco para intentar llegar a ser un poco como esos celebrities, como esos actores, etcétera, para ello tendrás también que votar a esos partidos porque es como lo correcto, ¿no? Estás del lado bueno de la historia, estás del lado de los actores, estás del lado de la gente guay, de la farándula, de la gente que gana un Oscar o un Goya o un tal. Entonces yo también quiero ser de esos, entonces está guay que el Estado le robe dinero a la gente para luego gastarlo discrecionalmente en esos proyectos, porque lo gastan unos y... Hay que entender, además, que cuando se le da dinero a algunos proyectos de estos, me da igual que sea cine, música, lo que sea, automáticamente hay muchos otros a los que no se les está dando. Nadie piensa en esos, ¿vale? Entonces, alguien tiene que decidir a quién se les da y por qué se les da. Nadie piensa nunca en todos los que quedan fuera y que, por tanto, dejan de competir en igualdad de condiciones. Por no tener esos presupuestos y por no tener ese dinero... de los impuestos. Nadie piensa en eso, en que cuando se le da a unos, hay muchos otros que quedan fuera. Es muy injusto para todas esas personas a las que no se les da. Y lo de que se da por méritos, habría que verlo. Además, ¿qué es eso del mérito? ¿Y quién decide lo que es mérito y lo que no? Que alguien me rebata esto, por favor, si puede. Vale, ¿qué más? Vale, se dio cuenta de eso y tal, los impuestos... Luego nos explican cómo en los 80... luego nos hablan cómo en los 80 los conservadores estaban ganando las elecciones una tras otra, ¿no? Nos hablan de Reagan, nos hablan de Margaret Thatcher, etc. O se podría ver también como que la izquierda, los demócratas o los laboristas en Reino Unido pues no dejaban de perderlas. Porque habían conseguido conectar con la gente, al parecer, apelando a una suerte de pseudo interés o respeto por el individuo. Aquí se habían hecho eco, tanto Reagan como Thatcher en su momento, de que había una cierta carencia por lo individual y por esa especie de libertades que reclamaba la gente, una suerte de libre mercado o lo que fuese, y apelando a eso se hicieron con el poder, ¿no? Y tal. Y luego que fuesen verdaderamente pro eso o no, es decir, que aplicasen que aplicasen medidas verdaderamente favorables a las libertades o no, ya eso queda a juicio de cada uno. Pero entonces luego la izquierda, pues si quería volver al poder, se dieron cuenta, nos comentaban, de que iba a tener que reconciliarse y reconectar con esa suerte de individualismo. Y aquí es donde establezco yo el vínculo con aquel otro documental maravilloso de la teoría sueca del amor, de cómo ya no solo la derecha en su momento, sino también a partir de un momento la izquierda, me atrevería a decir sobre todo la izquierda, empieza a apelar a una suerte de individualismo velado, al mismo tiempo que se arroga digamos, se autopercibe como el grupo sociológico que se opone a esa especie de individualismo. O sea, no se puede tener más morro, ¿no? Es lo típico de si... Es como una especie de huida hacia adelante. Si yo ataco mucho, si yo digo mucho que estoy en contra del individualismo, nadie pensará que soy yo precisamente quien está promocionando más este tema del individualismo. Es una cosa loca. Pues eso, que la izquierda, si quería volver al poder, iba a tener que reconciliarse y reconectar con el concepto de individualismo y tal. Entonces hay un experto en publicidad, a parecer muy potente, que se llama Philip Gould, que fue consejero del Partido Laborista. La primera vez no le hicieron caso, les salió mal, se fue a Estados Unidos, él, al parecer, intervino en las campañas de Clinton, fue uno de los que hizo que Clinton saliese elegido, fue uno de los que hizo que Clinton saliese, si no me equivoco, salió reelegido, ¿no? Clinton, me parece, fue uno de los artífices de todo eso. Entonces, él dice, nos cuenta en el documental Philip Gould, que los laboristas decían,
joder, esta clase, decían algo así, ¿no? Esta clase trabajadora, les damos cosas, les damos derechos, les damos servicios, les decimos que les damos más de lo que les quitamos, ¿no? En el sentido de, pues, de los impuestos, esto y lo otro, y ni así nos votan, ¿no? Entonces, claro, el Philip Gould había dicho, es que no entendéis nada. Les propuso otra cosa, no le hicieron caso y palmaron los laboristas otra vez y volvieron a ganar los conservadores, los Tories, en Reino Unido, ¿no? Vale, se va para Estados Unidos y tal, y entonces Bill Clinton, que es de los demócratas, ¿sabes? Como la izquierda americana, se dieron cuenta de que tenían que apelar a esa especie de individualismo, apelar a una suerte de micro laissez-faire, podríamos decir así, y apelar a una bajada de impuestos. O sea, les da igual. Es que esto es una de las cosas que tenemos que... Una de las enseñanzas que creo que tenemos que sacar de todo esto. Que es que izquierda, derecha, lo de aquí, lo de allá, les da igual. Si tienen que subirlos, suben. Si tienen que bajarlos, bajan. Da igual. Gana el PP. Uy, viva el PP, es la derecha y las políticas neoliberales y tal. Subieron los impuestos muchísimo. Les da igual. Son el PP, partido más socialista que los propios socialistas. Les da igual, suben los impuestos, lo que... Ahora, si en algún momento llegase a haber una especie de inversión ideológica a partir de la cual la mayor parte de la población empezase a pedir menos impuestos, reducir el tamaño del Estado, lo que sea, no os preocupéis, podría incluso el Partido Socialista cambiarse o Podemos o quien sea y llegar a decir, no, nosotros ahora también queremos bajar los impuestos y tal. Si les da igual, lo importante es llegar al poder y que nunca desaparezca de todo, que el Estado esté ahí arriba. Si no te lo quitan por un lado, te lo quitan por el otro. Oye, hemos bajado 3 puntos los impuestos en esta cosa. Ah, pero habéis subido las cuotas para esto otro. Bueno, eso ya, pero claro, que hemos bajado los impuestos no es mentir tampoco. Entonces, así con todo, ¿no? Lo importante es que llegar al poder y mantenerlo, ¿no? Bueno, pues el propio Clinton, que apeló a esas bajadas de impuestos, apeló a todo eso, cuando llegó al poder mintió y no lo hizo. Entonces, claro, la gente se mosqueó bastante y tal. Y luego ya llegó todo lo otro, todos los escándalos, lo de Mónica Lewinsky y toda la movida. Habría que hacer un vídeo también del tema de... hay bastantes indicios, al parecer, de que cuando fue toda la movida de Mónica Lewinsky y lo que le hacía lo que le hacía Bill Clinton por debajo de la mesa y todo eso, lo de que tenía un amante, la secretaria y tal, para cubrir aquello y que no se hiciese tan público y tal, aquellos días, hay quien dice incluso que algunas de las operaciones militares que lanzó Bill Clinton bombardeando, no me acuerdo ahora dónde era, no sé si era Jordania, ¿dónde era? Tenéis que perdonar, pero bueno, se puede buscar, tiene un nombre, es una operación no sé qué, está por ahí en internet. Bueno, había llevado a cabo, al parecer, algunas personas afirman, unos bombardeos, unas operaciones militares como para distraer a la opinión pública, digamos, y a la prensa esos días, y que no se hablase tanto del escándalo aquel de Mónica, que bueno, al final le salió así una especie como de efecto Barbara Streisand, porque al final se habló más todavía, ¿no? Yo creo de la movida. Yo creo que se enteró todo el mundo. Hombre, yo era un niño y hasta creo que me acuerdo de verlo en la tele y tal, o al menos en los años posteriores. O sea que imaginaos. Aquello había sido grandote. Entonces, bueno, básicamente, ya por cerrar un poco el tema de lo del documental, todo se trata de darle a la gente esa especie de, no un control, sino esa especie de ilusión de control, como si fuera magia, ¿no? Es decir, el creer que la gente crea que está en control, que puede elegir, que puede votar, que puede cambiar a la gente y tal, para que así las élites puedan seguir mandando sin oposición. Esta es la cosa, ¿no? Sin oposición. Comentábamos estos días en algunos vídeos y en los directos y tal, que aunque a veces se establezcan analogías entre dictaduras y la democracia actual y esto y lo otro, tenéis que perdonar que debe estar entrando el sonido este de los vecinos por el micro, perdonad, el taladro. Si establecen esas analogías, vale, es cierto que no hay tanta violencia, no hay paredón, no hay fusilamiento, no hay esto y lo otro, pero es que es lo que decíamos, no les hace falta. A través de la manipulación, a través de las distintas maneras que tienen ahora de acceder al poder y de mantenerlo y de seguir robándole a la gente de una manera como pasivo-agresiva, de una manera velada, de una manera, ya digo, manipulativa, ya no hace falta reprimir a la gente, ya no hace falta las tanquetas, ya no hace falta pegar a la gente con la policía, ya no hace falta los grises, ya no hace falta el paredón, ya no hace falta nada porque ya todo el mundo dice, sí, muy bien, Estado, muy bien, las carreteras, los hospitales, los servicios públicos, sí, nos pagamos impuestos a nosotros mismos, ya todo el mundo se lo cree y ya está, ya no hace falta pelear con la gente, no hace falta que la gente se resista ni nada, la población está desarmada, la población está adormecida, está abobada
Y ya al no haber resistencia, pues ya no tienen que ejercer violencia. ¿Para qué? Ya no hace falta. Ya está, hacen un programa de televisión, hacen una película, lo que sea, hacen una serie como esta de Celeste, un lavado de cara a la oficina recaudatoria y coercitiva de Hacienda, y ya está, le lavan un poco la cara y listo, todo el mundo va a decir que sí, ya está, ya nadie se resiste. Si ya nadie se resiste, no necesitas a los grises, necesitas darle palizas a nadie, porque ya todo el mundo más o menos está de acuerdo en dártelo sin que les pegues. Pues este es un poco el recorrido que hemos hecho a través de este, bueno, el par de notas que tomé del documental este. Me parece muy interesante ver cómo esas técnicas han sido utilizadas y cómo tanto los políticos como sus amigas, las corporaciones, apelan a nuestras emociones más elementales para conseguir manipularnos y también manipular los votos y la opinión pública y todo esto. Una cosa curiosísima. Bueno, teniendo en cuenta que hay un taladro por aquí que me está boicoteando el episodio, y antes de que vaya más, que ya vemos que siempre hay dificultades técnicas, os recuerdo, que lo he comentado ya en alguno de mis formatos de mis redes, que los problemas técnicos del episodio anterior se debieron a que este micrófono de calidad, este Shure SM7B, que tengo desde hace ya muchísimos años, de la época en la que tocaba yo en grupos y tal, y tocaba en grupos de metal, este micrófono que graba bien, se desconectó la propia tarjeta de sonido. Es más, voy a ser más sincero todavía, la apagué y no me acordé de encenderla otra vez. Entonces, al abrir el DAW, el programa de grabación de sonido, claro, no detectó la tarjeta externa que tengo y pasó al sonido interno del ordenador, lógicamente, del ordenador portátil. Entonces todo aquello se grabó con el micrófono del portátil. Claro, yo a veces que estoy jugando así, con hojitas que tengo aquí al lado, que si el boli, que si mover las manos, que si raspar un poquito la mesa y tal, porque claro, está uno aquí 1 hora y media hablando y al final pues pasa tiempo y necesita uno, no es distracción, es lo típico, mantener las manos ocupadas, ¿no? Pues esa cosa de expresividad, yo muevo bastante las manos para expresarme y esto, pues hace ruidos y claro, todos esos ruidos se colaron en el episodio anterior. Y bastante es que conseguí rescatar el sonido, le apliqué unos filtros, lo comprimí, le puse una puerta de ruido, le traté el sonido ahí como buenamente pude, para intentar salvarlo, pero bueno, así hay ruido. Entonces nada, os ruego que me disculpéis, la calidad del episodio anterior no es óptima, no quiere decir que la calidad del resto sea increíble, pero bueno, al menos pues siempre me habéis dicho que tiene más o menos buen sonido, que se me ve bien, que se me entiende y así es como debería seguir siendo. Pero bueno, el anterior se grabó con el micrófono del portátil. Además con la distancia que hay entre mi boca y el ordenador, que es bastante amplio. O sea, bastante bien se escucha, creo, para ver si he grabado todo de esa manera. Una cosa sorprendente. Bueno, pues sin más, ya digo, estas fueron las notas del documental este, The Century of Self, de Adam Curtis, si no me equivoco, Curtis, debe estar por aquí, sí. Está en YouTube, lo tenéis en YouTube, lo podéis encontrar fácilmente, creo que merece mucho la pena verlo y nada, ya me diréis qué os parece. Venga, vamos con los agasajos culturales ya, con la última parte de este episodio. La cita de hoy va a ser precisamente de Sigmund Freud, por razones obvias, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces a lo largo de este episodio y hemos mencionado sobre todo a Edward Bernays, que es su sobrino, y teóricamente es el sobrino que habría utilizado algunos de los descubrimientos de la topología psicológica freudiana para el control de las masas, la utilización de mercadotecnia, corporaciones, estados, etc. Brutal. Bueno, pues hay esa cita famosa de Freud, que además es muy conocida, yo creo, que a lo mejor ya la habéis escuchado, que es la siguiente: la mayoría de las personas no quieren realmente libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tiene miedo de la responsabilidad. ¿Por qué elegí esta cita? Es una frase que conecta perfectamente con todo lo que hemos hablado hoy sobre la manipulación, sobre el consentimiento, pero conecta también con la cuestión de la responsabilidad y la infantilización de la sociedad. Yo creo que se puede, esto lo quiero desarrollar, de hecho es probable, lo he dicho ya 2 o 3 veces hoy, pero es que es cierto, voy a intentar hacerlo. Quiero hacer un vídeo profeso de este tema, porque creo que se puede ver en esta frase la dirección opuesta, y es que si haces, o sea, aquí se dice que la gente no quiere libertad porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de las personas tienen miedo a la responsabilidad. Vamos a recoger cables rápidamente, os hago un anticipo de lo que va a ser ese vídeo. Si lo lees al revés, también puedes decir que si haces que la gente le tenga miedo a la responsabilidad,
es decir, si haces que la gente sea irresponsable y que por tanto tenga miedo a ser responsable, una persona irresponsable, cuando le hablas de una responsabilidad le da miedo, automáticamente esa gente no querrá libertad, porque viene unida a determinadas responsabilidades. ¿No es cierto? Entonces, esto es un poco el concepto. Es una frase muy potente y muy interesante que tiene esa doble lectura. A mí me encanta leerla de atrás hacia adelante, además, porque creo que nos dice todavía más casi incluso que de adelante hacia atrás. Perdón, leerla de adelante hacia atrás porque creo que nos dice más todavía que de atrás hacia adelante, ¿no? Me pareció potente y por supuesto está muy ligado a todo lo que hemos comentado a lo largo del episodio. Y luego, en cuanto a la recomendación musical, hoy quiero proponeros escuchar The Exodus of Autonomy. Realmente sería como 6, 2 puntos, The Exodus of Autonomy. Ese 6 siendo con números romanos, ¿no? The Exodus of Autonomy, el éxodo de la autonomía, del grupo Wretched. Este grupo sacó un álbum homónimo, es decir, que se llama igual, The Exodus of Autonomy, en 2009 y mi amigo René y yo lo hemos escuchado, yo creo, no sé, o sea, miles de veces, o sea, una locura. Lo hemos escuchado tantísimo, miles no, porque al final lo de las cifras siempre engaña, ¿no? Uno dice, lo escuché 1000 veces y si te pones a contar, realmente escuchar algo 1000 veces son muchas veces. Pero bueno, es una hipérbole, ¿no? Lo hemos escuchado muchísimo, muchísimo. Y escogí el tema este en concreto porque es un tema largo, que dura 8 minutos y pico. Es un tema que empieza en limpio. Bueno, os hago una introducción a esto. Esto es un grupo de lo que se podría llamar death metal melódico, death metal técnico, deathcore, le podemos poner varios nombres, ¿no? ¿Por qué es interesante? Es interesante por la elegancia que tienen, por la utilización de las escalas, de los diferentes tipos de escala menor que tienen, un vínculo que tienen desde mi punto de vista con la música clásica bastante fuerte. Y este tema número 6 en concreto de ese disco de 2009, The Exodus of Autonomy, mola mucho porque empieza con la guitarra en limpio, con palm mute. Los que toquéis la guitarra sabéis a lo que me refiero, muteando la guitarra con la palma de la mano y con púa y tal. Tocan en drop, es decir, que le bajan un tono a la sexta cuerda. No tocan en re drop, tocan, no sé si en do drop o en do sostenido drop, una cosa así, pero bueno. Y nada, empieza con la guitarra en limpio y tal. Luego ya entra más la distorsión, la batería y todo eso. Quienes no estéis, las personas que no estén acostumbradas a música así un poco fuerte, lo encontraréis un poco ruidoso, pero bueno, si os acostumbráis podréis escuchar pues las melodías, los riffs. Los riffs de Wretched es un poco lo brutal que tienen, ¿no? Son muy buenos haciendo riffs y los solos y todo el rollo, mola mucho. Escogí este tema, otra de las razones, ya os he dicho varias, porque no tiene voz. En el resto de los temas sí hay voz, pero claro, es una voz pues así gutural, ¿no? De gritos, de growls, de highs y de todos los distintos tipos de grito que hay en el mundo del metal y de la música extrema. Y este lo escogí pues porque no tiene voz y para ir, digamos, lubricando, para ir adentrándonos un poco en alguno de estos temas, y los voy a recomendar más veces, pues creo que este sería una buena forma. Ya digo, entra la guitarra en limpio, hace una suerte de polirritmia al principio, como una especie como de cambios de compases, una suerte como de miolias muy chulas. Si no sabéis lo que es hemiolia, podéis ver. Son una especie como de subdivisiones que ofrecen la sensación de cambio de compás en determinado momento, ¿no? Pero bueno, podéis buscarlo a los que os guste la música, son temas bonitos. Y ya digo, lo hace al principio y va desarrollando así una larga historia. Vuelve a meter otra parte acústica por el medio, luego sigue creciendo. En el punto climático hay un solo así muy potente, como muy épico, y da, bueno, es una historia así larga de 8 minutos y pico que creo que os podría gustar. Entonces es eso, son riffs, los riffs son buenísimos en Wretched siempre, relación con la música clásica, es esa especie de elegancia. Eran chavales súper jóvenes y compusieron este CD y bueno, luego siguieron sacando cosas, una pasada, muy interesante. Creo que tienen cierto interés además por la música española también, española en el sentido castizo, ¿no? A lo mejor de la música más del sur o del flamenco y esto, porque lo integran también en el álbum que sacaron después de este que os estoy recomendando y tal. Bueno, es todo un mundo, no sé si os interesa.
El otro día en los directos alguien mencionó temas de estos de música, de death metal melódico, deathcore y tal, porque sabían que yo toqué muchos años ese estilo de música, estuve en grupo con René, ¿no? Con René ZZ, estuvimos bastantes años tocando juntos y tal, teníamos nuestro propio grupo, y bueno, como estuve embarcado en esa aventura y estuve tocando esos estilos y componiendo y grabando, yo era el que hacía la música, ¿no? En esos grupos y tal, pues como tengo esa experiencia musical y como formé parte de esos grupos y los conozco un poco por dentro, conozco las tripas, conozco cómo se hacen esas canciones, cómo se hacen las guitarras, los bajos, las baterías, los ritmos que utilizan, cómo hacen la voz y todo eso, pues bueno, ya que tenemos este espacio relacionado con la música, pues también hay que mencionar estos estilos, ¿no? Algunas veces creo que se recomendaba hasta un merengue, música clásica, una balada, un tal, pues también hay que mencionar este tipo de música, este estilo, porque es tan música como lo otro, si no más, incluso, ¿eh? Aquí me pongo un poco de así defensor. No, pero bueno, es música muy interesante, muy, muy potente. Así que si os acostumbráis un poco a la distorsión de las guitarras una vez entran, los que seáis así más, las personas que seáis así un poco más rockeras, o que os mole más la tralla, pues espero que lo disfrutéis si no lo conocíais, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nada, como siempre os animo a suscribiros por favor, y si tenéis campanita o lo que sea, dadle también para que os salga siempre los nuevos episodios, los nuevos vídeos que vaya subiendo. Y nada, dejadme comentarios por ahí, dadle de comer al algoritmo y compartid el programa, por favor, con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante. Vale, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima, muchas gracias.